Bien, bueno, vamos a hablar de cómo podemos aplicar pues nuestros valores de consumo máximo de oxígeno y umbral láctico en el entrenamiento. Bien, primero tenemos que definir el consumo máximo de oxígeno y qué es el umbral láctico, ¿no? Para luego poder aplicar al entrenamiento. Claro, muchas veces nos hacemos un test de umbrales, una prueba de esfuerzo, tenemos ahí unos valores y no sabemos realmente cómo utilizarlo, o lo utilizamos mal, o estamos un poco confusos en cuanto a qué es cada térmico. Bien, bueno, entonces primero tenemos que hablar de, bueno, entre comillas, lo que se llaman zonas de entrenamiento, ¿no? Garmin y todos los aparatos electrónicos de hoy en día pues nos dan hasta 5 zonas, incluso 7 zonas de entrenamiento. Muchas veces, pues mis atletas me preguntan, Luis, ¿cómo pongo estas zonas en mi Garmin? Quizá tenemos que hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Y en lugar de utilizar 5 zonas o 5 franjas de entrenamiento o incluso 7, vamos a utilizar 3. Realmente, desde el punto de vista metabólico, solo tiene sentido hablar de tres zonas de entrenamiento en función de la intensidad del entrenamiento y los niveles de lactato en sangre o las pulsaciones. Bueno, sabemos que esta curva, la curva de los niveles de lactato en sangre, es una curva exponencial, es decir, no es lineal. La curva lineal correspondería más a los valores de pulso, pero los niveles de lactato en sangre, la curva es exponencial, de manera que conforme aumentamos la intensidad, los niveles de lactato aumentan de forma exponencial. De manera que en esta curva exponencial podemos diferenciar tres zonas bien definidas, ¿no? Tenemos una parte que sería la zona verde, en donde los niveles de lactato son muy bajos y correspondería a una intensidad muy baja de entrenamiento, lo que es un rodaje muy suave. Luego tendríamos una zona que es el umbral láctico, es decir, es aquel punto en el que aumentando un poco la intensidad, con poco que aumentemos la intensidad, los niveles de lactato se disparan de forma exponencial. Entonces tenemos esta zona en donde con un poco de aumento de intensidad los niveles de lactato se disparan. Y esto sería otra franja de entrenamiento. Y finalmente, esta zona 2 sería lo que es el umbral láctico, es decir, aquella zona en donde estamos justo en esa franja en donde tenemos que tener cuidado, porque en cuanto que aumentemos un poco la intensidad, el lactato se dispara y las vías metabólicas cambian. Es decir, si aquí tenemos unas vías más aeróbicas, ya cambiaríamos a una zona más anaeróbica, en donde, la capacidad para mantener la capacidad fisiológica tiene nuestro sistema muscular, nuestro cuerpo, para mantener esta intensidad, es un tiempo muy limitado, mientras que aquí podemos mantenerlo durante un tiempo más prolongado y por supuesto todavía más en zona 1. Pero la zona 3 correspondería a lo que es esa zona anaeróbica o zona de consumo máximo de oxígeno. Es una zona de intensidad máxima. Bien, sabemos por la literatura, desde la literatura científica, desde hace muchos años, no desde ahora, sino desde hace muchos años, que la plasticidad, es decir, la capacidad que tiene nuestro sistema muscular y metabólico y cardiovascular para mejorar en la zona 2 es mucho mayor a la zona 3. Es decir, que los niveles de consumo máximo de oxígeno son muy constantes en el tiempo, independientemente, o varían muy poco con el entrenamiento, muy poco. Sin embargo, la plasticidad en la zona 2 es muy grande, es decir, la capacidad de mejora con el entrenamiento en esta zona de umbral láctico es tremenda. La capacidad de adaptación con el entrenamiento y por supuesto la mejora, incluso también en la zona 1. Pero la zona 3, la zona de consumo máximo de oxígeno, es decir, aquella zona en donde las intensidades son máximas, a grandes intensidades, nuestro cuerpo, la capacidad de adaptación de nuestro cuerpo no es tan grande. Esta es una de las razones por las cuales, siempre reitero la importancia de trabajar en ritmos muy bajos o ritmos a umbral láctico, pero no tanto en ritmos de consumo máximo de oxígeno, porque la capacidad, la plasticidad que tiene nuestro cuerpo de adaptación y por supuesto, por lo tanto, la mejora en zona 1 y zona 2 es infinitamente mayor
a la de zona 3. Sin embargo, si enfocamos nuestro entrenamiento hacia zona 3, es decir, mucha intensidad, la capacidad que va a tener nuestro cuerpo de adaptarse y por lo tanto de mejora va a ser muy limitada. Bien, bueno, vamos a desarrollar esto un poco más. Claro, aquí el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es correr más rápido con menos consumo de oxígeno. Entonces, imaginemos que aquí yo tengo, bueno, pues un consumo máximo de oxígeno de 60, por ejemplo. Bien, un consumo máximo de 60. Y mi umbral láctico está en, vamos a poner a los niveles de 45. Bien, pues mi objetivo es, y mi umbral láctico está a 400, es decir, 4 minutos por kilómetro, y en 4 minutos por kilómetro mi consumo de oxígeno es 45. Bien, pues mi objetivo del entrenamiento es conseguir que sea capaz de correr a 4 minutos por kilómetro, pero no consumiendo 45, sino consumiendo 40. Es decir, que estoy desplazando la curva hacia la derecha. En otras palabras, estoy siendo capaz de correr más rápido con el mismo consumo de oxígeno. Bien, y eso se consigue a valores bajos, a valores en entrenamientos a umbral láctico o a ritmos bajos, es decir, en zona 1 o en zona 2, pero no en entrenamientos en zona 3, a gran intensidad. Por lo tanto, tenemos más margen de mejoras en zonas sub-máximo, es decir, no aquí, sino aquí, y por eso hemos de enfocar nuestro entrenamiento hacia estas zonas. Ya no solo porque hacia zonas de máximo consumo de oxígeno, hacia intensidades grandes, la probabilidad de lesión es mucho mayor. Ya no solo por eso, sino porque la plasticidad de nuestro sistema muscular, metabólico y cardiovascular, la capacidad de adaptación y por lo tanto conseguir mejora es mucho mayor en zona 1 y en zona 2 que en zona 3. Sin embargo, la mayoría de los atletas se empeñan en trabajar en zona 3 a intensidades máximas, donde ahí la plasticidad es menor. Bien. Bueno, vamos a compararlo esto, imaginemos una casa, ¿no? Una casa en donde el techo es el consumo máximo de oxígeno. El techo es fijo. Lo que podemos cambiar no es el techo, sino cambiar el interior. Podemos mejorar el interior, de manera que mejorando el interior vamos a mejorar nuestro rendimiento. Como podemos mejorar nuestros niveles submáximos, pero no máximos, porque eso está fijado, porque esos valores son fijos en el entrenamiento. Bien, entonces el tejado es el VO2 máximo, es el consumo máximo de oxígeno que tenemos. Bien, no comencemos a construir por el tejado, vamos a construir por el interior, porque el 99% de los atletas tienen, fijaros lo que os digo, incluso atletas de máster, de edad avanzada, ¿no? 40, 50, 55, el 99% de esos atletas tienen un margen de mejora a niveles submáximos, pero no máximos. Y mejorando el submáximo vamos a conseguir que esa curva exponencial se desplaza a la derecha. Por lo tanto, vamos a conseguir una mejora en umbral láctico y una adaptación y una mejora en el rendimiento. Pero si nos empeñamos a empezar a construir la casa por el tejado, donde el tejado es fijo, pues no vamos a mejorar, por mucha intensidad que metamos. Bien. Por lo tanto, el error más importante del entrenamiento, y especialmente en atletas populares, es intentar cambiar el consumo máximo de oxígeno con intensidades máximas, donde la casa, el tejado, es fijo, no hay modificación. Lo que tenemos que trabajar es a niveles submáximos en el interior. Bien. Luego este es el mensaje que os quiero dar, ¿no? El mensaje aquí es, vamos a construir la casa no por el tejado, sino vamos a mejorar el interior de la casa. Y mejorando el interior, mejoraremos esos niveles submáximos para mejorar nuestro rendimiento. Y me podéis decir, bueno, ¿y cuándo toco los niveles máximos? Bueno, pues toco los niveles máximos en competición. Y ahí es donde tengo que mejorar en competición, trabajando niveles submáximos en el entrenamiento. Pero no intentemos mejorar esos valores de competición en el entrenamiento, porque en el entrenamiento no se mejora. En el entrenamiento se mejora submáximos.
Bien. Sé que es difícil de entender, y es posible que vaya en contra de lo que habitualmente se comenta, ¿no? Se dice. Es decir, para mejorar tienes que trabajar intensidad, ¿no? Lo que está de moda ahora, el entrenamiento polarizado. Bien, bueno, esto es un entrenamiento polarizado. Tenemos 3 zonas, pero esa polarización a niveles máximos lo hago solo en el entrenamiento. Perdón, en la competición. Esos niveles máximos en la competición. Y en el entrenamiento es donde mejoro los niveles máximos para mejorar el máximo en competición. Bien, recapacitado un poco sobre ello, insisto, ya no es solo un tema que a niveles máximos hay mayor probabilidad de lesión, sino que no vamos a cambiar nuestro consumo máximo de oxígeno. La capacidad para cambiar nuestro consumo máximo de oxígeno puede ser un 1%. Sin embargo, la capacidad o la plasticidad para mejorar nuestro sistema metabólico y nuestros valores submáximos es un 99%. Vamos a trabajar en este 99%, que es donde está todo el meollo de la cuestión. Bien. Y mejorando este 99%, vamos a mejorar ese 1% seguro, pero en competición, no en el entrenamiento. Y con competiciones esporádicas, con pequeñas pinceladas. Bueno, espero que os haya gustado. Bien, simplemente quiero terminar el vídeo el sábado que viene, el 8 de enero, a las 6. Bueno, pues estaré en Valencia, dentro de los 10 kilómetros de Valencia, Ibercaja 10 kilómetros. Es el día 8, a las 6 de la tarde, en donde hablaré de la eficiencia del entrenamiento en corredores. Será un placer, si estáis por allí, saludaros y bueno, pues pasaremos un buen rato hablando sobre el entrenamiento, ¿no? Yo calculo que pues en aproximadamente una hora pues tendremos ocasión para intercambiar opiniones y dar mi opinión sobre la eficiencia del entrenamiento en corredores. Bueno, espero que podáis asistir. Va a ser muy interesante. Bueno, yo daré lo máximo que tenga para intentar transmitiros pues en una hora cuál ha sido. Al final voy a transmitir mi experiencia durante los últimos, pues yo diría 40 años, ¿no? Que llevo en el entrenamiento. Os espero allí. Bueno, pues un placer. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais al like y por supuesto, como siempre, que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Mucho ánimo.